Anoche se presentó por segunda vez Sabrina Carpenter en el escenario de Coachella y hubo sorpresas. Para mí, dos. La primera fue, ya lo van a ver, una sorpresita que hubo cuando la presentaron. Y la segunda es que cantó con nada más y nada menos que Madonna. Así que vamos a estar viendo su presentación con Madonna, que me parece que no tiene desperdicio alguno. Y vamos a meternos en la presentación de Sabrina Carpenter por segunda vez en este Coachella 2026. Vamos allá. Ok, quien la presentó fue nada más y nada menos que Terry Crews, a quien adoramos en este canal y se ha sido como presentado como una de las personas más queridas del mundo. En realidad, la persona menos odiada del mundo, creo que fue el año pasado, no sé qué revista lo hizo, fue Terry Crews, que tiene su momento icónico en la película ¿Dónde están las rubias? Que no sé cómo se habrá llamado en sus países, chicos, ya me dirán ustedes. Y presentó a Sabrina Carpenter de la siguiente manera. Carpenter! Oh, the white chick. Yeah. Dijo, Sabrina Carpenter, sí, The White Chick. ¿Por qué? Porque la película en inglés se llama White Chicks, sí. Entonces, su papel en esta película de White Chicks tiene este momento icónico donde canta la canción de Vanessa Carlton y acá lo hace. You know, reminds me of my favorite song. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Lo gracioso es que la gente hace... Staring blankly ahead, making my way through the crowd. And I need Escuchen. you. And I'm... La gente remetida. Estamos o sea, para todo lo que somos millennials, este es un momento icónico del cine. Que es Terry haciendo esto, tipo, ha quedado como uno de los primeros memes. you. And now I wonder. Time to turn these lights on. Where's the power? Ok, ahí presentando a Sabrina Carpenter, lo cual me parece ya una joyita, ya arranca el show espectacular, muy gracioso, y la joya de la corona realmente, que fue la presentación de Sabrina junto a la reina Madonna. Vamos a ver. Por lo poquito que vi, fue espectacular. O sea, fue espectacular. ¿Qué? Van a hacer Vogue. No, bueno. Icónico momento. Esta señora está cerca de los 70 años, si no me equivoco, y aún así, impecable, maravilloso, estupendo, demostrando que en la edad no te pone fecha de vencimiento, lo cual me parece una maravilla realmente. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Hollow Jean, picture of a beauty queen. Me encanta que le hayan hecho como estas armonías, ¿sí? La canción original las tiene, esta parte la hace solamente Madonna, así como en una parte medio rapeada, en donde justamente menciona como a íconos de la moda. Pero me gusta cómo lo transformaron y le pusieron como estas armonías también para darle la posibilidad de bajar tranquila las escaleras y hacerlo. Y también resignificando un poco, como que se multiplicaron esas voces. Eso está muy bien. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air. They had style, they had grace. Rita Hayworth, Lo hace con Sabrina, güey. Catherine Manitou, Betty Davis, We Love You, ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, don't just stand there. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Oh. ¡Qué bueno! Aparte como se ve, porque claro, en el escenario ahí la gente que está ahí no lo está viendo de esta manera, pero uno que decidieron hacerlo todo en blanco y negro con la estética de Vogue original, qué maravilla.
parece espectacular que Sabrina Carpenter haya hecho este homenaje a Madonna con Madonna. Siempre se suele pasar que los homenajes a los artistas se suelen hacer cuando ya los artistas no los pueden disfrutar de ninguna manera o no pueden vivirlos de ninguna manera porque ya o fallecieron o están en un estado en el que no tiene sentido hacerlos. Y me gusta muchísimo que Sabrina, con la voz que tiene a día de hoy y con lo que significa también, porque digo, si hay alguien que se parece en cuanto a todo lo que tiene que ver con romper barreras del machismo en sus letras particularmente, si bien tenemos otras artistas estupendas que también se plantan desde un lugar feminista y demás, creo que Sabrina ha sido la que más. Sí, en sus letras lo deja súper plasmado y habla mucho del tema de la desigualdad, con ironía, con humor, etc. Y creo que en eso es la que más se parece a Madonna. Entonces me parece que es un paso de bastón maravilloso realmente. No, lo diosa que es Madonna, no se puede entender, realmente. Don't try to distract me with numbers. I did it all for love. Bring it, Sabrina. You've got something to say about it. Bring it up, 'cause you cannot shake me. Bring it up, 'cause you'll never break me. Bring it up. Y esto creo que también se da en el marco de que Madonna saca la segunda parte de su disco. Creo que había sacado un disco hace relativamente poco. Saca la segunda parte ahora, en junio. Y acaba de lanzar una canción también. Entonces está buenísimo también para hacerle publicidad y demás. Pero creo que funcionan súper bien juntas. Espectacular. Ojalá que hagan alguna colaboración por fuera de Coachella. 'Cause you cannot take me down. Don't wanna compromise. I made the sacrifice. I always pay the price. And now Igual ahora entiendo por qué Terry tiene más sentido todavía. Porque White Chicks, digo, absolutamente. Son muy ¿dónde están las rubias en este momento? don't wanna. I have a confession. Y si bien es cierto que Madonna tiene un colchón de voz, está haciendo su voz también completamente al natural, igual que Sabrina. Yo creo que, y sí, voy a seguir jodiendo con el tema del autotune, pero no sé si se dieron cuenta que este Coachella se caracterizó por que la mayoría de las voces son sin autotune. Sí, como volviendo un poco a las bases. Porque el autotune está muy lindo para momentos específicos de la canción, pero no para que el cantante cante todo con eso. Sí, porque le quita justamente el alma de lo que es cantar. I did it all. I did it all. I did it all for love. Sabrina, you got something to say about it? ¡Qué maravilla! ¡Por favor! Bring it up, 'cause you cannot shake me. Bring it up, 'cause you'll never break me. Bring it up, 'cause you cannot take me down. I got something I want to say about it. Madonna dándolo todo. Es obvio que, a ver, Madonna nunca desapareció ni nada, pero sí que hubo una época donde, estos últimos años, donde fue un poco como dejada de lado, vamos a decirlo. Y quizás no en general, pero sí la industria de la música tiene esta característica nefasta, que es que cuando las mujeres que tuvieron una pose fuerte y mostraron un lado muy sexual en sus canciones se vuelven viejas, dejan de funcionarle a la industria de la música, por lo cual las descartan como si fueran pañuelitos. Y creo que Madonna siempre sabe reinventarse y volver. O sea, es la artista definitiva, absolutamente. Madonna, I got something I want to talk about. No, Dios. Sabrina, I
I got something I want to say about it. Tell us, Madonna. Sabrina Carpenter está que no lo puede creer. Es buenísimo esto. Esperen, porque es muy larga la presentación. Me gustaría verla completa, pero... En realidad, That's it, girl. quiero ver la otra gran canción que cantaron juntas. Okay? The other thrilling thing I need to point out. Ahí está. Thank you for giving me that experience. Amen. Amen. Porque la presentación completa dura como 12 minutos. Entonces, para no tener problemas con Coachella también, I hear your voice. a esto quería llegar. It's like an angel sighing. La canta exactamente igual que hace 50 años, ¿me entendés? Es espectacular. Y sí, chicos, mira, no quiero decir 50 años porque no sé si exactamente de qué año es Like a Prayer, pero los 80s son hace 50 años, chicos. 80, 90, 2000, 2010, 2020. 50 años. I have no choice. I hear your voice. Feels like flying. I close my eyes. Decía justo el viento, porque eso tiene que ser viento del lugar, no es ventilador. Justo el viento le da a Sabrina en la cara y le tira el pelo para atrás. Parece un momento muy místico realmente. Oh God, I think I'm falling. Me queda increíble la canción de Sabrina. The sky, I close my eyes. Heaven help me when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there when you call my name. It's like a little prayer. Juntas suenan increíbles, las armonías son espectaculares, pero yo estoy maravillada con la potencia de Madonna a su edad, con su energía, con el paso de este legado de una mujer a la otra y todo el poder que eso conlleva. La verdad que maravillada. Y Sabrina, dando la talla, no. Lo siguiente, espectacular, maravillosa. I wanna take you there in the midnight hours. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home, just like a prayer. Your voice can take me there, just like I'm used to me. Es una imagen muy linda esta, de las dos agarradas de la mano, que yo te digo, es difícil cuando el doble rasero es muy fuerte, ser una mujer fuerte y con ideas disruptivas dentro de la industria musical y de cualquier lado. Pero en este caso vamos a hablar de la industria musical. Y creo que Sabrina va un poco por ese camino, se la ha criticado mucho por esto. Y Madonna, o sea, que tenga el apoyo de Madonna, que también fue una mujer que fue muy disruptiva en su momento en la industria musical, y con ideas muy fuertes sobre el lugar de las mujeres, el lugar que las mujeres merecen, y el trabajo que hacen, y que muchas veces, comparado con el trabajo que hacen sus homónimos masculinos, suele ser mucho más valorado. Presentaciones mediocres de varones y quizás se mandan tremendos shows las mujeres. Y bueno, es lo que tenían que hacer, básicamente. Me parece buenísimo que hagan esta unión. Me parece fantástico. You are a history, just like a dream. You are what you see, just like a prayer. No trust your voice can take me there. I'll take you there. It's like a dream to be. Y si se preguntan si el coro está en vivo, creo que el coro está en vivo. Están en arriba del escenario. Todos estos son bailarines, obvio. Pero arriba del escenario me parece que está el coro. Ahora vamos a ver. Ahí está, mirá. I'll take you there.
Y al final la deja Sabrina sola a Madonna en el escenario. Maravilloso. Take me there, like a prayer. ¡Qué momento, por favor! ¡Qué fantasía nos dio Sabrina Carpenter anoche presentando realmente a Madonna en su show! Me parece una locura maravillosa. No me lo esperaba para nada, sinceramente, no me esperaba esta colaboración para nada. Y ojalá que esto se traduzca a una colaboración fuera del festival. Que hagan un tema juntas, que hagan el remix de esta canción juntas, no sé. Sería, pero fantástico. Cuéntenme ustedes qué les pareció, los estoy leyendo en la cajita de comentarios. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y todas esas cosas que ya saben que tienen que hacer y que si no les recuerdo, se me olvidan. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.